Hola, bienvenido al curso Domina Microsoft Word 2016. En esta sesión vamos a estudiar las opciones básicas de formato de texto. Como bien dijimos en la primera sesión, Word es un procesador de textos. Se diferencia de los editores de texto en que los procesadores de textos son capaces de trabajar con distintos formatos de texto. Esto es, podemos trabajar con distintos tipos de fuentes, tamaños, colores y estilos de fuente, como por ejemplo negritas, cursivas y distintos tipos de subrayado. Dentro de Microsoft Word, dentro de la pestaña Inicio, encontramos una sección llamada Fuente. Aquí es donde encontraremos la mayoría de las opciones para poder editar nuestro tipo de letra y el estilo en el que escribiremos nuestros documentos. Si escribimos un texto de ejemplo, por defecto se escribirá con el tipo de letra predeterminado del documento en el que estemos trabajando, con el estilo predeterminado. Si quisiésemos cambiar el tipo de fuente, simplemente seleccionaríamos el texto, o bien seleccionándolo de inicio a fin o de fin a inicio, y haciendo clic en el apartado Fuente, podremos elegir dentro de la colección de fuentes que tenemos en nuestro ordenador la tipografía que queremos utilizar, por ejemplo esta misma. Si queremos cambiar el tamaño de la fuente, iremos al apartado que está a la derecha de fuente, que es el tamaño de fuente. Si desplegamos esta opción, podremos elegir el tamaño del texto. También podemos escribir un tamaño personalizado, por ejemplo, el tamaño 30 no existe. Sin embargo, si escribimos directamente aquí un tamaño de 30, el texto se establecerá con ese tamaño. También podemos cambiar rápidamente de tamaños utilizando los dos botones que están a la derecha del cuadro del tamaño del texto. La A con una flechita hacia arriba es para aumentar el tamaño de la fuente y la A con la flechita hacia abajo es para disminuir el tamaño de fuente. El botón que está a su derecha es una opción para cambiar rápidamente entre mayúsculas y minúsculas. Si hacemos clic sobre ella, tenemos la opción de cambiar entre distintas opciones, ya sea tipo oración, esto es, la primera letra siempre en mayúscula y el resto de letras siempre en minúscula, y a continuación de puntos siempre escribirá en mayúscula. Por ejemplo, si escribimos texto de ejemplo, texto y ejemplo, si seleccionamos, bueno, vamos a ponerlos en principio en minúscula. Si elegimos el tipo oración, siempre escribirá el principio de frase en mayúscula y siempre seguido de punto también en mayúscula. También podemos elegir que sea todo el texto en mayúscula, o bien poner en mayúscula cada inicio de palabra, o bien alternar mayúsculas y minúsculas tal y como está ahora mismo. Por ejemplo, si seleccionamos esta opción, pondrá en minúscula todas las letras que antes teníamos en mayúscula, y al contrario, en mayúscula tendremos ahora todas las letras que antes teníamos en minúscula. También podemos elegir el estilo de fuente, como queremos que se muestre, con distinto tipo de énfasis. Tenemos el estilo negrita, que hace que se vea un poco más grueso el trazo de las letras. También tenemos el estilo cursiva, que hace que el texto aparezca un poco inclinado hacia la derecha. También podemos combinar ambos estilos, negrita y cursiva. Otra de las opciones que tenemos es poder subrayar el texto. Para ello podemos pulsar el botón subrayado. Si queremos estilos diferentes de subrayado, podemos hacer clic en el botón que hay a la derecha de la S subrayado, pudiendo elegir entre dobles subrayados, subrayados más gruesos, subrayados en discontinua, punteados, etc. Otro de los estilos que podemos elegir es poder tachar el texto.
Otra de las opciones que también tenemos es el uso de los subíndices y superíndices. Por ejemplo, si queremos escribir una fórmula química, por ejemplo H2O, que es la fórmula del agua, como bien sabemos todos, vamos a poner un poquito más grande. Si seleccionamos el 2 y queremos ponerlo en subíndice, pulsamos el botón subíndice y así quedará un poco por debajo de la línea del texto. También podemos escribir superíndices. Por ejemplo, si queremos hacer una fórmula matemática o una operación, por ejemplo, 2 elevado a 10 es igual a 1024, este elevado a 10 queremos que sea superíndice, para indicar que es una potencia. Seleccionamos el 10 y pulsamos el botón superíndice. Por último, también podemos poner distintos efectos de fuente más especiales, más, llamémosle, espectaculares. En este botón de efectos de texto y tipografía permite dar un toque especial al texto. Hay distintos estilos preestablecidos, pero nosotros podemos aplicar nuestro propio efecto. Jugando con el color de la fuente y los distintos estilos de esquemas, sombras y reflexiones, podremos obtener un estilo personalizado de nuestro texto. El estilo esquema nos dará un reborde del color que nosotros elijamos. Por ejemplo, si elegimos algún color, vemos que el texto queda rodeado, queda enmarcado dentro del color que hemos elegido. Si queremos quitar ese efecto, pues lo podemos dejar en automático o bien sin contorno. También podemos darle sombra al texto, sombra paralela, sombra posterior, distintas formas de dar sombra. También podemos dar una reflexión para que el texto se vea reflejado sobre la superficie, o bien una iluminación para que este texto se vea como brillante con el color que hemos elegido. Vamos a dejar sin iluminación. Si estamos trabajando con números, también podemos elegir cómo se quedan alineados. Por ejemplo, vamos a poner unos estilos de números. En los números podemos hacer que estén todos alineados o bien que haya distintas alturas para cada número, dando un efecto personalizado. Otras de las opciones que tenemos para dar formato a nuestra fuente es el del color de resaltado. Esta opción hará un resaltado como si estuviésemos utilizando un rotulador marcador para distintas partes del texto. Por ejemplo, si queremos resaltar la palabra ejemplo, la seleccionaríamos y elegimos el color con el que queremos resaltar este texto. También podemos elegir el color que tendrá la fuente. Si seleccionamos una palabra, en la opción color de fuente la podemos desplegar y elegimos el color que más nos guste. Dentro de las opciones de colores muchas veces tenemos la opción más colores, donde podemos elegir dentro de una paleta de colores estándar alguno de los que no se encontraban dentro del selector predeterminado, o bien utilizar la herramienta de color personalizado, donde podemos establecer dentro de un modelo de color RGB o bien HSL el color de una manera mucho más fina. Podría parecer que estas son todas las opciones que hay para editar nuestra fuente. Sin embargo, si seleccionamos el texto que queremos editar y hacemos clic en el botón en la parte inferior derecha de fuente, podremos entrar en un menú avanzado de editor de texto. Dentro de las opciones que tenemos en este menú y que no teníamos fuera, está la de algunos efectos. Estos efectos pueden ser, por ejemplo, el del doble tachado, si queremos enfatizar el hecho de que hemos tachado el texto, simplemente con un tachado simple o bien con un tachado doble. También podemos poner el superíndice o el subíndice, al igual que podíamos hacer con estos botones de aquí. Pero en la parte de la derecha tenemos dos opciones bastante interesantes, que es
poner el texto en versalitas o bien poner el texto en mayúsculas. Si ponemos el texto en versalitas, antes de seguir, quiero que veamos este texto de ejemplo en el que la T y esta E están las dos en mayúscula y el resto de letras están todas en minúscula. Si seleccionamos el estilo versalitas, vemos como todo el texto se escribe en mayúscula. Sin embargo, las letras que realmente están en mayúscula son ligeramente más grandes. Si por el contrario seleccionamos el estilo mayúsculas, da igual que escribamos el texto en mayúscula o en minúscula. Este texto que escribamos siempre se mostrará en mayúsculas, sin distinguir entre las que hayamos escrito en mayúsculas y las que hayamos escrito en minúsculas. Otra de las opciones interesantes está en la pestaña Avanzado. Es el espaciado entre caracteres. En la opción Escala podemos indicar el tamaño en anchura de nuestro texto. Si lo dejamos en 100%, que es el tamaño por defecto, tendrá el tamaño estándar de la tipografía que hemos seleccionado. Si queremos un texto más estrecho, podemos elegir un porcentaje menor, o bien escribirlo a mano, por ejemplo un 15%. Le he dado a intro y por defecto ha cogido a aceptar. O bien podemos escribir un tamaño más grande, por ejemplo un 500%. Y se ve como el texto es mucho más ancho. Vamos a dejar en el 100%, que es el tamaño predeterminado. También podemos indicar el espaciado de los caracteres, si queremos que las letras estén más juntas o más separadas. Podemos elegir un espaciado expandido para que haya más espacio entre las letras. Si queremos podemos poner más puntos para el espacio entre las letras, de tal manera que el texto estará más separado. Esta es la opción correcta cuando queremos escribir un texto expandido. Escribir texto, por ejemplo. Este es un texto de ejemplo en formato expandido. Lo que no es correcto es... Un momento, porque esto nos ha tomado el formato expandido. Vamos a ponerlo en normal. Tenemos este mismo texto. Si ponemos espacio entre las letras, esto no es del todo correcto. Aparentemente el efecto es similar, pero esto no es correcto, porque realmente aquí no hemos escrito texto. Aquí hemos escrito una T, un espacio, una E, un espacio, una X y un espacio. Esto podemos comprobarlo si hacemos clic en este botón, que es mostrar todo. Esta opción muestra los caracteres, incluso los que no se imprimen. Por ejemplo, el espacio, que no es un carácter que se imprima, sino que simplemente es un espacio entre dos letras, se simboliza con un punto. Realmente, si desmarcamos esta opción, no aparece. Aquí vemos, por ejemplo, que sí que pone ejemplo, la palabra ejemplo, E-J-E-M-P-L-O. Sin embargo, en la parte superior no está la palabra ejemplo, sino que hay una E, un espacio, una J, un espacio, una E, y así sucesivamente. Esto no es correcto, como he dicho anteriormente, porque, por ejemplo, si tuviésemos alguna falta de ortografía, el procesador de textos no sería capaz de interpretar todo esto como una palabra. Sin embargo, esto sí. Si seguimos trabajando dentro de avanzado, al igual que teníamos el espaciado expandido, también podemos hacerlo en comprimido. También si indicamos distintos tamaños de compresión del texto, podemos hacer que se escriba mucho más apelotonado. La posición también podemos indicarla si queremos que el texto aparezca ligeramente elevado o bien por debajo de la línea natural del flujo del texto. Para finalizar, y a modo de anexo, vamos a comentar las diferentes tipografías que podemos encontrarnos, en función de si tienen gracias o no tienen gracias. Las gracias, serifas, remates o terminales
Son pequeños adornos ubicados en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos. Por ejemplo, la tipografía Times New Roman es una tipografía con serifa, porque tiene terminaciones un poco más llamativas en los inicios y finales de letras. Por ejemplo, vemos la L, que tiene un remate al inicio y al fin, la C mayúscula también, incluso la A minúscula tiene un pequeño remate hacia arriba, y la tipografía de abajo, como es Arial, no tiene serifa, no tiene ese tipo de adornos. Generalmente se dice que los tipos de letras con serifas son más cómodos de leer cuando se está leyendo un gran volumen de datos o bien se trata de documentos impresos en papel. Sin embargo, cuando estamos trabajando con textos cortos o bien que los estamos leyendo por pantalla, se comenta que son las letras sin gracias, sin serifas, las que son más cómodas de leer. Hasta aquí esta sección sobre las opciones básicas de formato de texto. He de comentar que, aunque hemos visto cómo cambiar el tipo de fuente, el tamaño, los colores, el estilo, estas realmente no son las opciones que debemos utilizar cuando redactemos nuestros documentos. En siguientes módulos vamos a estudiar cómo crear nuestros propios estilos y cómo usarlos en nuestros documentos. Si tienes alguna cuestión, deja tu comentario más abajo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.